Bueno, es muy posible que me quede ciega en la grabación de este vídeo. Perdonadme por la iluminación, pero es que como veis estoy en el parque porque me siento una persona healthy, vinculada a la naturaleza, ahora conectada con la madre tierra, y eso, he venido aquí a grabar este vídeo. Bueno, como veis en el título, ya termino el cuatrimestre y al final he tenido una media de 8 y pico, lo cual me hace estar bastante contenta y orgullosa sobre todo de cómo me he organizado y de cómo he estudiado, porque considero que he cambiado un montón mi método desde el año pasado hasta ahora. Así que hoy quería compartir con vosotros mis consejos, mis trucos para no memorizar. No he memorizado absolutamente nada en este cuatri, en ningún examen yo creo, y al final creo que es la clave y lo que a mí me ha servido y sobre todo lo que te va a permitir poder hacer un balance en tu vida y poder equilibrar los estudios con tus proyectos, tus hobbies, lo que sea. Así que para poneros en contexto os voy a contar un poco qué carrera estudio, qué asignaturas he tenido y cómo funcionaba más o menos, ¿vale? Bueno, yo estudio primero de Empresa y Tecnología, que tengo pendiente hacer un vídeo, si queréis, sobre la carrera, porque hay muy poca información en internet sobre ella y me parecería guay. No es una carrera difícil para nada, de hecho es solamente un grado que mucha gente se piensa que es un doble grado, no, son 4 años y ya. Y las asignaturas que he tenido este cuatri han sido matemáticas, introducción a la administración de empresas, principios de economía, derecho de la empresa, bueno, introducción al derecho de la empresa, fundamentos de las tecnologías de la información y estrategias de expresión. Entonces, ¿cómo han funcionado estas asignaturas en general? ¿Cómo va el tema de exámenes parciales, finales, etcétera? Bueno, parciales la verdad es que no he hecho muchos, o sea, mi sensación del examen parcial era muy distinta a la que tenía, por ejemplo, el segundo de bachiller. Para mí los parciales que ha habido eran más, o sea, en mi mente eran como más trabajos de clase, tareas, aunque sí que es verdad que no te dejaban apuntes, lo que sea, bueno, pero eso lo sentía mucho más informal que, por ejemplo, eso el año pasado. Además, una cosa curiosa es que los parciales luego no tenían absolutamente nada que ver con lo que eran el examen final. Lo único que se parecía más o menos eran matemáticas, porque al final pues matemáticas, un examen de mates, no hay mucha ciencia, no puedes inventar la rueda con un examen de mates, pero de hecho en el examen final pusieron unas cosas que no tenían nada que ver en el sentido de dificultad con lo que hayamos estado viendo en los parciales, lo cual nos enfadó un poco. Entonces básicamente los parciales, con entender un poco la asignatura, mirártelo antes, un par de días antes o lo que sea, se tiraba perfectamente. Y lo que os digo, realmente parciales sin apuntes he hecho muy pocos. El resto se pueden llamar técnicamente parciales, pero en verdad eran más trabajo de clase, lo que os digo, ejercicios para entregar, diría yo, más o menos. A ver, para mí este cuatri había 3 asignaturas fáciles y 3 difíciles, y creo que de hecho las he dicho agrupadas antes cuando os las he comentado. Las difíciles eran las que tenían que ver con operaciones matemáticas, es decir, mates, principios de economía y ADE, y las fáciles pues las otras. Queda la casualidad de que los primeros exámenes fueron los difíciles y luego quedaron los fáciles, que dije, bueno, podría haber sido al revés y podría haber tenido más tiempo para preparar los difíciles, pero bueno. Entonces, lo que os quería contar en este vídeo, el tema de memorizar. ¿Hasta qué punto he memorizado, no he memorizado, cómo he estudiado los exámenes? A ver, sí que es verdad que había un pequeño componente de memorización en el sentido, por ejemplo, las fórmulas de matemáticas, pues me las tenía que aprender de memoria, no queda otra, lo que toca. O yo que sé, en alguna asignatura igual había un apartado que tenía 4 tipos de algo, pues igual te toca aprendértelos, pero yo no tengo un recuerdo de haberme aprendido nada de memoria. También tuve un poco de crisis existencial porque sentía que no estaba estudiando bien, o sea, yo me sentaba, empezaba a leer las cosas y no era capaz de memorizarlo tal cual como os estoy contando, o sea, ni siquiera me salía. Y entonces esto me ha llevado a tener que cambiar el método y me he dado cuenta de que funciona mucho mejor que lo que estaba haciendo antes, y por eso es lo que quiero contar. Básicamente la clave de todo, y seguramente esto os lo hayan dicho 50.000 veces, pero la clave está en entender las cosas. Tú te cojas tu PowerPoint, tus apuntes, te los lees y los intentas entender, buscas en internet recursos, que te pase la gente apuntes. Por ejemplo, a mí me sirvieron mucho los apuntes de las academias que me pasaba la gente y tal, y de mi academia, porque lo explican para que tú lo entiendas. Y entonces, claro, una vez que lo entiendes, es mucho más fácil que te quedes con ello, porque al final, cuando lo entiendes, te parece hasta de lógica. Dices, vale, obviamente sé cómo funciona esto, entonces realmente, ¿para qué me lo voy a aprender si ya está como lógica en mi cerebro? Entonces, mira, por ejemplo, os pongo el ejemplo de la asignatura que más de memorizar tendría que ser, que es Derecho de la Empresa. Realmente, Derecho de la Empresa tenía mucho de cómo se constituye una empresa, cómo funcionan las patentes, los créditos, los préstamos, etcétera, que son cosas que, en verdad, si tú entiendes cómo funciona un préstamo, no te tienes que aprender una definición de préstamo de memoria. ¿Para qué te lo vas a aprender si pensando un poco lo vas a sacar? Que sí, que te tienes que aprender que una patente dura 20 años, tal. Pero son pequeños datos, pero por ejemplo el año pasado yo me acuerdo que me lo memorizaba, o me lo intentaba memorizar todo lo máximo que pudiera. Había gente de mi clase que se lo memorizaba tal cual, y si se le iba una palabra en el examen ya se olvidaban de todo, porque está metido como un loro y realmente eso no funciona. Bueno, funciona
en el corto plazo, pero luego te enfrentas ante temarios muy grandes o con más dificultad o lo que sea y se te hace bola y se te olvida todo. Aparte, también hay que tener muy en cuenta cómo va a ser el examen. No es lo mismo hacer un examen de desarrollo que un examen de tipo test. Si yo sé que un examen de derecho es tipo test, ¿para qué me lo voy a aprender de memoria? O sea, vale, tiene un poco de sentido que memorices ciertas cosas o en mayor cantidad si es un examen de desarrollo, una pregunta abierta o lo que sea que tú tienes que desarrollar un folio entero, pues ahí entiendo que por fuerza tengas que memorizar un poco más o ponerle más empeño a eso, que tampoco te creas, pero bueno, te lo compro. Pero si es tipo test, es que no tiene sentido, hay cosas que directamente puedes descartar, o sea... Y luego está el tema de ir a clase o no ir a clase. Esto es un jardín, la verdad. Yo tengo sentimientos encontrados con esto porque, mira, por ejemplo, os pongo el ejemplo de Derecho. Derecho es una asignatura que tanto en la clase práctica como en la clase magistral nos explicaban cosas, ¿vale? Te ponían el PowerPoint y en base a eso te explicaban el temario. Entonces mucha gente no iba a Derecho. Mira que hay otras asignaturas en las que he ido menos a clase, pero de Derecho no me perdía ninguna porque me gustaba, o sea, me parecía entretenido. Entonces, Derecho luego tenía que memorizar muy poco y me costó poco estudiármelo porque me acordaba de clase, de lo que explicábamos. Y no hace falta, o sea, no es porque haya tenido profesores súper mega que te cambian la vida, tal, eran buenos, pero me refiero, como el temario me gustaba, pues yo iba a clase y prestaba atención. Y con los ejemplos que poníamos de la vida real y estas cosas, pues al final te ayudan a entenderlo mejor. Y ya, yo llegué al momento que me tenía que estudiar Derecho y me pareció un paseo, tampoco tanto, pero yo me lo imaginaba mucho más complicado. Y llegué y me di cuenta de que pasaba muy rápido de PowerPoint a PowerPoint porque me acordaba de las cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Principios de Economía? Que era una asignatura que combinaba la práctica con la teoría, pero el examen era teórico. Yo a Principios de Economía iba a clase, pero no me enteraba de nada porque la profesora iba muy rápido. Es una asignatura que no es mi fuerte, me costaba entender las cosas y a mí la clase no me servía de nada. O sea, yo llegué a estudiar de mis apuntes y como si no hubiera ido a clase ninguna vez porque, vamos, no me enteraba de nada y no entendía nada tampoco. Eso fue un drama, lo de Principios de Economía. Entonces yo recomiendo que antes de decidir si vais o no vais a las clases penséis, vale, ¿es aburrida? Sí, pero ¿me puede ayudar a quitarme tiempo de estudiar cuando tenga que estudiar? ¿También? Pues voy a clase. No, pues adiós, no pierdas el tiempo. Y luego ya por último, otro consejo que os doy es usar todas las herramientas que tengáis a vuestra disposición. Por ejemplo, tengo un amigo que estudia todo con inteligencia artificial, le mete los apuntes y le pide que le saque preguntas tipo test, eso es súper útil. O por ejemplo, en Principios de Economía teníamos subida a la plataforma de la asignatura unos cuestionarios que te ayudaban a preparar el examen de microeconomía y de macroeconomía. Entonces tú los hacías y eran supuestamente preguntas que luego podían entrar, que de hecho alguna entró. Entonces yo me puse como loca a hacer preguntas, aunque no entendiera nada, como de examen de conducir, hacer test, tal, y me iba memorizando las respuestas. Tienes una pregunta, ¿sabes cuál es la correcta? Pues te ayuda más a entender por qué es la correcta. Luego le preguntábamos al ChatGPT, aunque no se le daba muy bien economía, pero bueno, le preguntábamos igualmente o tal, y entre todos nos íbamos ayudando a resolver las preguntas que no entendíamos y a coger práctica, porque aunque no te pongan la pregunta exacta, son tipos de pregunta, y si no te cae esa, te va a caer una muy parecida, y entonces ya sabes por dónde van los tiros. Entonces, tú que estás viendo este vídeo, ¿qué tienes que hacer con tu vida? ¿Memorizas, no memorizas? Yo creo que también depende de tu situación y de lo que estés estudiando y de cómo funcionan los exámenes. Piensa, mis exámenes son de desarrollo, no lo son, ¿qué valoran mis profesores? En la EBAU, por ejemplo, de Historia, tenía una profesora que siempre nos decía, se valora mucho que lo pongáis tal cual, los temas cortos y los temas largos, lo más parecidos a los que te manda el departamento de Historia de la universidad posibles. Pues toca memorizar, lo siento mucho. Si no es así, si tienes exámenes tipo test o exámenes con preguntas cortas que son tipo de 3 líneas o así, entonces yo te recomiendo que lo intentes entender, que busques otros recursos fuera de la universidad o del instituto que además te van a hacer que te guste más la asignatura y que se lo expliques a tus amigos, que estudies con gente si puedes, porque es una cosa que a mí no me gustaba nada, pero en algún examen que lo hice me di cuenta de que me había servido un montón. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho y que os haya servido. Comentadme cómo estudiáis vosotros, si memorizáis o no, dadle like y suscribiros para no perderos nada y yo os veré la semana que viene. Cuidaos mucho.